Listo. Bien. Bienvenidos nuevamente a Explorando Ciencias, porque buscamos definir las diferentes áreas de investigación en nuestro país. Regresamos con el ciclo de charlas de ciencias básicas, un evento creado por LIDE. En este espacio buscamos la exposición de temas de biología, física, química y matemática. Mi nombre es Andrés Evangelio, estudiante de física de la Universidad Nacional del Callao. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña la magíster Denise Ruelas. Ella es licenciada en biología por la Universidad de San Agustín, con un magíster en especialidades sistemática y evolución por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es investigadora permanente del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también docente de la misma universidad. Y bueno, hoy día nos va a hablar del Perú como un país mega diverso, una visión desde los mamíferos. Bueno, Magíster, muchas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros y brindarnos pues esta charla. Y bueno, sin más preámbulos, le doy el pase. Magíster. Muchas gracias, Andrés. Sí, como me presentaron, soy actualmente docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Biológicas, e investigadora permanente del Museo de Historia Natural. Y voy a contarles algunas cosas sobre el Perú que probablemente varios no conozcan, porque siempre que uno se refiere al país, a nuestro país, a Perú, como un país megadiverso, generalmente uno tiende a pensar en la multiculturalidad que pueda haber, en la diversidad de espacios, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en la diversidad de fauna que tenemos. Y uno de estos grupos importantes son los mamíferos, que es se podría decir que es el grupo de estudio de mi especialidad. Los mamíferos son muy diversos, tienen diferentes tamaños, tienen diferentes patrones de comportamiento, tienen diferentes tipos de hábitos. Tenemos mamíferos terrestres, voladores, acuáticos. Sin embargo, la mayoría de ellos son conocidos por ser probablemente mascotas exóticas o por atraer la vista de, por ejemplo, de algunos interesados en fotografía o en turismo, porque la mayoría piensa que los animales grandes como tigrillos, venados, delfines, son los mamíferos más representativos y más comunes. Sin embargo, esto no es tan cierto, ¿no? Cuando nos referimos a mamíferos es un grupo mucho más grande y la mayoría de ellos son tan pequeños que muchas veces pasan desapercibidos y que incluso muchos de ellos cohabitan con nosotros en las ciudades y muchos de nosotros no lo sabíamos, ¿no? Hasta que vemos en las noticias de algún incidente que haya pasado. En Sudamérica, Perú es uno de los países con mayor cantidad de especies, ¿no? Recientemente Pacheco está trabajando en un listado donde reporta alrededor de 570 especies de mamíferos para el Perú, y este número es grande comparado con otros países que tienen un área mucho más grande que Perú, y también vemos que la cantidad de órdenes representando a estos mamíferos es alta, la cantidad de familias, la cantidad de géneros. Si lo comparamos con países como, por ejemplo, México, Colombia, Ecuador, que están cerca, en el Perú tenemos muchas más especies. Pero estas especies están representadas por diferentes órdenes, diferentes grupos de animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos que los roedores y los murciélagos, que son los quirópteros, que se puede ver acá, tienen una mayor cantidad de especies que el resto, ¿no? Donde se encuentran, por ejemplo, los tigrillos, los pumas, sería en el orden carnívoro, que es este. Y vemos que la representatividad de estos es solo del 5.8%, que representa el 33 especies, ¿no? Que es poco si comparamos con la cantidad de roedores que tenemos. Y esta cantidad de roedores se puede de alguna forma explicar de muchas formas. Y esas formas son las que algunos mastozólogos estudiamos, ¿no?
¿por qué hay tantos roedores en el Perú? ¿Por qué hay tantos murciélagos en el Perú? ¿A qué se debe? ¿No? Y hay otro grupo de biólogos que se encarga también de estudiar a estos mamíferos, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como por ejemplo, puede ser la conservación, puede ser patrones fisiológicos, patrones evolutivos. En el área de la mostazoología tenemos un amplio abanico de tipos de estudios que podemos realizar, que pueden ser a nivel de órdenes, que pueden ser a nivel de especies, a nivel de poblaciones, que nos dan idea de cuántas especies hay y cuánto esto representa, porque esta lista que está acá no ha sido inventada. Hay un montón de estudio detrás de esto. Y si vemos y analizamos bien esta tabla, notamos que si los roedores y los murciélagos representan una cantidad de especies, un número de especies muy grande, de alguna forma podemos correlacionarlo con el tamaño, ¿no? Tenemos que animales pequeños, como roedores y murciélagos, tendrían una mayor cantidad de especies que animales de tamaño grande, como puede ser, por ejemplo, el oso de anteojos. Creo que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, el oso de anteojos es el único oso que tenemos en Sudamérica. No hay más osos. En cambio, en el caso de roedores, tenemos muchos roedores, muchas formas, muchos roedores que tienen diferentes tipos de hábitats. Hay roedores que pueden nadar, hay roedores que pueden trepar, hay roedores que son fosoriales, es decir, que viven en huecos debajo de la tierra. Pero estas especies, ¿cómo se originaron? ¿Por qué hay toda esta diversidad de especies en el Perú? Porque es un país megadiverso en cuanto a mamíferos. Bien, al inicio les había mencionado que hay diferentes formas de abordar esto, diferentes formas de estudiarlo. Y una de las formas en las que nos gusta estudiar al Perú es dividirlo en diferentes ecorregiones, ¿no? Y siguiendo a Brahe, tendríamos 10 ecorregiones. Estas ecorregiones tienen características particulares y por eso es que se pueden reconocer, ¿no? Y una de las principales serían las yungas y también la selva baja. ¿Y por qué estas dos regiones? Porque es donde se encuentra la mayor cantidad de especies, ¿no? La selva baja es toda esta parte, ¿no? Y las yungas están representadas por esto, por esta región media oscura, gris, que tiene el número 8. En esa región se encuentra la mayor cantidad de especies endémicas. Y en esta región se encuentra la mayor cantidad de especies, no necesariamente endémicas. Otra forma de estudiar, no solamente empleando ecorregiones, es también utilizar algunos accidentes geográficos, como por ejemplo la depresión de Huancabamba, ¿no? Que probablemente algunos que hayan viajado utilizando la carretera que conecta a Cajamarca, conozcan esta región de Huancabamba. Es uno de los sitios más importantes a nivel de biogeografía, pero no solamente hablando en términos de mamíferos, sino también para plantas, para reptiles, para aves. Esta región es importante porque de alguna forma corta los Andes a una elevación de más o menos 2.145 metros, ¿no? Tenemos a los Andes que son imponentes, son muy grandes, que de alguna forma resultan una barrera para muchos mamíferos, ¿no? Y también si nos ponemos a comparar los climas, los tipos de ecosistemas que están de un lado y del otro lado de los Andes, vamos a notar que hay un montón de diferencias, ¿no? Y que esas diferencias están relacionadas también a la presencia de la cordillera de los Andes. Y este corte que hay en esta región, que es una zona, se podría decir que es muy baja, permite que muchos mamíferos puedan cruzar por esta parte baja, ¿no? Mamíferos que están acá pueden cruzar a esta parte de acá. Pero estos Andes se convierten en una barrera más infranqueable mientras son más pequeños. Es decir, que para los roedores sería una importante barrera en la distribución que tienen, ¿no? Y en la que vemos reflejada después de hacer varios estudios.
Sin embargo, esto fácilmente quizás podría ser pasado por murciélagos que vuelan, ¿no? Los murciélagos no tienen los mismos patrones que los roedores. Otra región importante es el río Marañón, que tiene una profundidad de alrededor de 3.000 metros, ¿no? Que también de alguna forma corta a los Andes, eh, pero siguiendo el caudal del río Marañón, ¿no? Y tenemos que el río forma más o menos como que dos paredones que también evita el flujo de especies entre estos dos sitios. Y este río ha sido propuesto como barrera también para diversos taxones, no solamente para mamíferos. Otro río importante es el río Guayaga, ¿no? Que también se está viendo su potencial como un driver de especiación que puede de alguna forma afectar la distribución de las especies, haciendo que este río se convierta en una barrera, especialmente para animales pequeños y que tienen una movilidad muy corta. Y el río Apurímac de la misma forma, pero ya más al sur, ¿no? Entonces, todas esas estructuras, que son las principales que estudiamos, generan algunos patrones biogeográficos en las especies, ¿no? Y estos patrones determinan que una población tenga una distribución geográfica determinada. Es decir, van a haber especies que tengan una distribución, es decir, que solo estén presentes en cierta zona hasta cierto lugar. Digamos, especies que estén distribuidas al norte del río Amazonas, digamos. Especies que están distribuidas al lado oriental de los Andes, especies que estén distribuidas al lado occidental de los Andes. Son patrones que tratamos de estudiar, investigar, saber por qué ocurre, y este tipo de estudios se hace de diferentes formas, ¿no? ¿Cuáles son las formas que generalmente empleamos para estudiar este tipo de cosas? Son, por ejemplo, la morfometría, que puede ser geométrica, que puede ser lineal, y esta morfometría geométrica puede ser en 2D, puede ser en 3D, puede ser empleando cráneos, dientes, puede ser empleando incluso microtomografías. También empleamos análisis moleculares, pero estos análisis moleculares no son como la mayoría de gente piensa, ¿no? Que es para hacer mejoramiento o para estudiar algunas proteínas para implantarlas en otras cosas, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla de análisis genéticos, análisis moleculares, lo primero que se le viene es a transgénicos o a pruebas de paternidad, pero en realidad el ADN se puede utilizar para un montón de cosas, y una de estas cosas es el estudio de la evolución, el estudio de los patrones biogeográficos, el estudio de la estructura de las poblaciones. Si hay poblaciones de mamíferos relacionadas con otras, ¿no? También se puede hacer calibración y más o menos saber hace cuánto tiempo ha surgido una especie, ¿no? Ha surgido, entre comillas, ha surgido. Y se pueden hacer dataciones, se puede utilizar esta información para mejorar el panorama que muchas veces tenemos cuando solamente utilizamos morfología. Pero también muchas veces nos sirve para poder complicarnos más la vida, ¿no? Dependiendo. Y cuando hablamos del estudio de mamíferos, voy a referirme a 5 casos importantes, ¿no? Y 5 casos que abordamos específicamente en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Como pueden ser las especies crípticas, y la mayoría de ellos son roedores, especies raras, especies de amplia distribución, especies con preferencia de hábitat, barreras geográficas, que tal vez no lo sean, porque al inicio presenté algunos ríos como posibles barreras, y que estas afectan principalmente a roedores. Sin embargo, no ocurre en todos los casos,
¿no? Porque uno cuando ve una especie de roedor, digamos, con una distribución muy amplia, podría pensar que esta distribución tan amplia o tan grande probablemente no esté representando solamente a una sola especie, sino que sea un complejo de especies que aún no se ha descubierto, pero que es tratada como una sola especie, ¿no? O sea, hay diferentes patrones en un mismo nombre. En el primer caso, en el caso de especies crípticas, el nombre suena medio raro, pero se debe a que estas especies externamente son muy parecidas, muy parecidas. Pero cuando uno hace análisis adicionales, como puede ser análisis cromosómicos o análisis moleculares con ADN, encuentra que dos especies que son igualitas a nivel molecular son muy distintas, ¿no? ¿Y por qué son iguales? Es una pregunta muy buena, es una pregunta que muchos están tratando de abordar, pero una de las respuestas podría ser que han llegado como que a un tope morfológico en donde no hay necesidad de cambiar, ¿no? Que lo que tenían que cambiar, lo que tenían que adicionar a su morfología, a sus patrones de comportamiento, o sea, ya lo han alcanzado. Y les es como que uh, suficiente como para sobrevivir en un sitio, ¿no? Y no hay necesidad de cambiar. Entonces estas especies mantienen una morfología constante, pero a nivel molecular sí están cambiando. Uno de estos casos se podría decir que es el grupo de especies conocidos como Nephelomys albivularis. Esta especie tenía una distribución grande que va desde más o menos el centro de Ecuador hasta también más o menos el centro de Perú, ¿no? Y una distribución interesante en los bosques montanos. Si recuerdan más o menos el mapa que al inicio les mostré, que está en el bosque montano, en las yungas. Externamente son los roedores que están en esa distribución son muy parecidos, ¿no? Con una coloración medio oscura, rojiza a los costados, una cola negra, patas oscuras. Pero a nivel ya craneal se encuentran diferentes estructuras con diferentes patrones, ¿no? Que uno tiene una parte más desarrollada que la otra, que uno tiene esta porción del proceso coronoides más puntiagudo que el otro. Se pueden encontrar variaciones morfológicas en este grupo, y en 2015 Tinoco, como parte de su tesis, evaluó Nephelomys albivularis de Ecuador, ¿no? Y encontró que se podía dividir en varios grupos. Sin embargo, a nivel morfométrico, es decir, tomando medidas de cráneos, encontró que todas esas poblaciones que él encontraba y grupos distintos que podrían corresponder a distintas especies, tenían un solapamiento muy grande. Es decir, que no había un patrón a nivel morfométrico, porque uno esperaría que si hay diferentes especies, uno sea recuperado en esta parte, otro sea recuperado acá, otro sea recuperado acá, y no haya tanto solapamiento entre ellos, ¿no? Pero a nivel morfométrico eran como que muy parecidos. Y también encontró varios outliers. Recientemente realizamos un estudio y evaluamos poblaciones de Ecuador y de Perú de esta especie, y teníamos dos hipótesis, ¿no? Que esta distribución tan grande es rara para especies con una distribución en bosque montano, porque este río, que es el río Marañón, frecuentemente funciona como una barrera para muchas de las especies que ya conocemos. Entonces teníamos dos hipótesis. Una, que este río sea una barrera y que en realidad esta población y esta población sean distintas, ¿no? Por efecto del río Marañón, que está separando estas poblaciones porque es un río muy profundo, porque corta a los Andes en esta región. Y teníamos otra hipótesis, que la depresión de Huancabamba podría estar afectando la distribución, porque la distribución de esta especie estaba cruzando también la depresión de Huancabamba.
teníamos dos hipótesis. Entonces, para esto abordamos métodos morfológicos, moleculares, morfométricos, para tratar de encontrar alguna respuesta a esto de que probablemente Nephelomis albigularis no era una especie, sino era un complejo de especies de al menos dos. Y en Ecuador, probablemente, Nephelomis albigularis también está representado por dos linajes distintos. Pero nuestro caso específico era el Perú, porque ya conocíamos que el río Marañón, que la depresión de Huancabamba funcionan como barreras para ciertos grupos. Entonces, a nivel morfológico comenzamos a evaluar, encontramos algunas características distintas en los cráneos. A nivel de los dientes también se encontraron algunas diferencias. Nephelomis albigularis occidente se podría decir que es el Nephelomis albigularis verdadero, entre comillas, el real. Y Nephelomis albigularis oriente es, en este caso, una especie candidata, una especie que podría ser nueva. Que puede ser nueva y sería nueva hasta que lo demostremos, ¿no? Y bueno, hasta este momento, revisando toda la morfología, encontramos varios caracteres que diferenciaban a uno de otro, ¿no? Y a nivel morfométrico también encontramos un claro gap que podía separar a estas especies de Oriente y Occidente, ¿no? Donde las de Oriente son la especie nueva que nosotros pensamos que podía ser y que esta población está directamente relacionada con el rol del río Marañón, ¿no? A diferencia de esta. Y a nivel de ADN encontramos dos grupos, con una distancia genética de 6.7 a 7.1% de distancia genética en el gen mitocondrial citocromo B. Y esta distancia en mamíferos es grande, es realmente grande, es una distancia alta, ¿no? Hay varias especies que tienen 4%, 4.5%, 5% de distancia genética. Y esta distancia realmente es alta entre estos dos grupos. Entonces, este Nephelomis albigularis, que era de Ecuador y de la parte norte de Perú, lo denominamos Nephelomis albigularis en sustricto. ¿Por qué? Porque la localidad tipo está cerca a una de las localidades de uno de los especímenes de Ecuador, ¿no? Nosotros cuando describimos especies lo hacemos basados en un grupo de especímenes o en un espécimen de un sitio determinado. Y todos los que se parezcan a él son esa especie, ¿no? Y todos los que estén habitando alrededor con ciertos patrones son esa especie. Entonces, en este caso, Nephelomis albigularis, el verdadero, sería este clado. Pero el grupo que nosotros estamos diferenciando de este Nephelomis albigularis es este Nephelomis albigularis oriente, que tiene diferentes características morfológicas, que tiene diferencias morfométricas y que es recuperado en un clado muy distinto a este Nephelomis albigularis en sustricto, ¿no? Y Nephelomis albigularis en sustricto estaría distribuido en Cajamarca, en Lambayeque, en algunas regiones de Ecuador, como Zamora Chinchipe, por ejemplo, ¿no? Y esta nueva especie está distribuida entre San Martín y Amazonas. Y bueno, ese trabajo está ya aceptado y imagino que en algunos días será publicado, ¿no? En cuanto a especies raras, cuando hablamos de rareza, nos referimos a varias cosas, ¿no? Que puede que una especie no sea capturada frecuentemente, puede que una especie sea, por ejemplo, no haya sido capturada en alguna cantidad de años, ¿no? Y hay un listado de especies raras, ¿no? Y en ese listado encontramos que hay registros que datan desde hace más de 50 años que no se ha vuelto a capturar, ¿no? Especies que no se han registrado en 20 años, en 15 años, en 80 años, ¿no? Y no se sabe cuál es su real estado.
si están extintas o si simplemente es un error de muestreo, porque muchas especies pueden ser consideradas raras, pero hay veces se debe a un error de muestreo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con error de muestreo? Que puede que no estemos buscando la especie de la forma adecuada, porque esta especie tiene probablemente algún patrón particular de comportamiento. No todas las especies son nocturnas, no todas las especies son diurnas, no todas las especies son vespertinas, no todas las especies son terrestres ni acuáticas. Entonces, para uno estudiar mamíferos, ir a campo y colectarlos, tiene que saber esto, ¿no? Y si tiene una especie específica para capturar, para estudiar, tiene que conocer sus hábitos. Porque si yo voy a estudiar una especie que es acuática, no voy a utilizar trampas normales de golpe, ¿no? Voy a tener que utilizar probablemente algunas trampas cajas cerca de riachuelos, o probablemente voy a tener que utilizar trampas pitfall, que son trampas de caída. Entonces, esto de la rareza depende mucho de la forma de muestreo, depende mucho de los errores que se puedan cometer, porque hay especies que se consideraban raras porque no se habían vuelto a capturar en muchos años, pero luego terminaron no siendo tan raras porque en realidad había un error de muestreo, ¿no? Y en ciertos sitios estas especies sí son abundantes. Y este es el caso de Ichthyomis stolzmanni, que era conocido por 7 ejemplares, 6 de la subespecie orientalis que habitan en Ecuador y un espécimen de Perú, ¿no? Y estos 7 especímenes de Ichthyomis, o sea, para ese momento, en ese tiempo, en el 2011, era como que rarísimo, ¿no? Y que te caiga algo así, al menos uno, ya era todo un golazo, ¿no? Y el último, eh, de Perú, fue reportado en 1923, ¿no? Hace demasiado tiempo. Y en el 2011 se reportaron nuevos especímenes de Ichthyomis stolzmanni en Perú, ¿no? Y, o sea, ¿cómo era esto posible? Y lo interesante es que eh, no se fue a buscar específicamente esta especie, sino que esta especie se había convertido en un problema en ese pueblo, ¿no? Este roedor es un roedor que eh, es nadador, es semiacuático y busca los recursos para alimentarse en el agua, ¿no? Y se había convertido en una molestia para la gente que tiene piscigranjas allá, ¿no? Y se comía a los alevines de las truchas. Entonces, esta especie que se consideraba rara para los mastozólogos, en realidad en Ayacucho no era tan rara, ¿no? Habían varios, ¿no? Y bueno, y fue presentada y fue publicada en el 2011 por Víctor Pacheco y Joaquín Ugarte, un investigador de Lima y otro de Arequipa, quienes presentaron este reporte en una revista importante, ¿no? Dando a conocer de que esta especie que se pensaba que era rara, que hace un montón de años no había sido registrada, era casi una plaga en un pueblo en el interior del Perú, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rareza, muchas veces no se debe tanto a la rareza de la especie, que la especie sea rara, sino que la forma en que nosotros las estamos buscando no es la más adecuada, ¿no? O simplemente desconocemos toda la historia natural de estas especies o la distribución que tienen. Tenemos también especies con distribución muy amplia, ¿no? Este es el caso de Proechinis simonsi, que es un roedor espinoso. Entre los roedores también hay roedores que tienen pelos duros, que no necesariamente son espinas. Parecen espinas, pero en realidad son pelos modificados. Y estos pelos tienen diferente tipo de dureza, ¿no? Hay pelos que son duros, como cerdas, y hay pelos que no son tan duros. Son como pelitos de la escobilla del zapato, ¿no? Y a estos ratones les dicen ratas espinosas. Este roedor se encuentra distribuido en toda la selva baja, como se puede notar. También está en otros países.
¿no? La distribución en realidad es bastante grande, considerando que es un ratón. Entonces, en este grupo no se habían considerado subespecies, era todo una especie, Prechimis simonsi, y se consideraba como grupo de especies, pero al final nadie dijo en qué consistía en este grupo de especies, ¿no? Porque cuando uno habla de grupo de especies se refiere a que bajo un nombre hay varias entidades, hay varias especies distintas, ¿no? Conocidas con un solo nombre. Alguien necesita hacer el estudio y descubrir cuáles son estas especies. En una de las campañas que tuvimos para Amazonas, colectamos un Prechimis del grupo de Prechimis simonsi, colectado en Bungará, 2.439 metros, en Amazonas, ¿no? Y fue bien curioso, porque presentaba algunos caracteres que son típicos de Prechimis simonsi, como el pelo suave, la cola blanca de un lado, pero lo que llamó bastante la atención fue la coloración de su vientre, que es bastante blanco, y también la coloración externa que tiene, que es muy oscuro comparado con otros Prechimis simonsi. Y inicialmente lo identificamos como Prechimis simonsi. Después de hacer un análisis más detallado comparando con muestras de otros sitios, se encontró que realmente Prechimis simonsi es un complejo, ¿no? Con una morfología muy variable, demasiado variable. Esta es la muestra de Bungará, del ratoncito de la foto anterior. Y bueno, esta es una muestra de Loreto, norte, de la parte norte, es decir, del norte, pero en referencia al río Amazonas, ¿no? Y, es decir, río Amazonas, Loreto, parte norte, ¿no? Porque a Loreto normalmente los solemos dividir en dos partes, ¿no? La parte que está al norte, para arriba del río Amazonas, y la parte que está al sur del río Amazonas, ¿no? Porque ese río, al ser un río muy ancho, también resulta ser más o menos como una babera para muchas especies. Y esta muestra es de Junín, de donde está más o menos la localidad tipo de Prechimis simonsi. Entonces, estos más o menos serían como que el verdadero Prechimis simonsi, ¿no? Y notamos que ya a simple vista hay muchas diferencias entre los tres, ¿no? Si este es el Prechimis simonsi sensu stricto, y este es un Prechimis simonsi de Loreto de la parte norte, estos dos no se parecen, ¿no? Hay muchas diferencias. Y comparado con el de Bungará, hay muchas más diferencias aún. Y seguimos comparando los cráneos de estos especímenes, y definitivamente Prechimis simonsi, si es un complejo de especies, la forma en cómo se pueden dividir estas especies es un poco complicado, ¿no? Porque a nivel morfológico sí se encuentran varias diferencias. Sin embargo, cuando analizamos esto a nivel molecular, encontramos que las poblaciones de Prechimis simonsi tienen una estructura muy compleja, ¿no? Encontramos grupitos, varios grupitos, por ejemplo, un clado 1, un clado 2, clado 3, clado 4, que están distribuidos en diferentes sitios, pero también grupitos, clados, que tienen una misma distribución. Entonces, eso hace que sea mucho más complejo, ¿no? Porque si acá hay haplotipos únicos y en ese mismo sitio hay otros haplotipos distintos, entonces la pregunta es, ¿cuál es el patrón? ¿No? ¿Cuál es el patrón que hay acá? Porque cuando tratamos de nosotros de delimitar grupos de especies, siempre tratamos de encontrar patrones, ¿no? Cosas que sean similares o parecidas, o concordancias que hayan. Y en este caso, en estos clados, no hay, es muy complicado, ¿no? Entonces, todos esos clados, de alguna forma tratamos de agruparlos en esto que llamé Prechimis simonsi,
pero sí en un concepto muy amplio, ¿no? Que seguiría teniendo una distribución grande, pero sin embargo, acá en esta parte muy pequeñita, se encuentra el espécimen de Amazonas, con un 11 a 14% de distancia genética respecto de esto, que es una distancia genética así tremenda, brutal, ¿no? Entonces, definitivamente es algo distinto. Y en el caso del de Proquimis simonsi Amazonas, que tenemos una muestra de Amazonas, también es distinto, ¿no? Y después tenemos el Proquimis simonsi Loreto Norte, que es el cráneo que les mostré hace un rato, que era distinto, ¿no? Y que lo vemos también en otro lugar muy, muy alejado en este árbol filogenético, con un 12 a 15% de distancia respecto de este. Y es como que, wow, o sea, todas estas cosas son demasiado distintas. Y el problema se hace mucho más complejo, porque en el caso, por ejemplo, de este Proquimis simonsi de Amazonas, el problema es que solo tenemos un espécimen. Y solo con uno no funciona, ¿no? Necesitamos más. ¿Por qué? Porque es la evidencia, ¿no? Y no es solamente algo que sea a nivel individual, no es un cambio que solamente se esté dando a nivel individual, porque alguno podría pensar, ah, pero ese espécimen podría ser distinto, podría ser, no sé, alguna mutación que haya ocurrido solo en ese espécimen, por eso sale distinto. Entonces, para evitar cualquier suspicacia o cualquier duda con respecto a que si este es solo una variación morfológica o es realmente una especie distinta, necesitamos una mayor cantidad de muestras, ¿no? Y solo tenemos uno, ¿no? En toda la campaña, en todos los días que estuvimos en ese sitio, solo cayó uno. Entonces, eso complica mucho más el panorama, pero deja muchas más preguntas, ¿no? Muchísimas, muchísimas más preguntas. Y en el caso este de Loreto, de la parte norte, es también muy interesante porque para nosotros sería fácil darle nombre, ¿no? Es decir, este es distinto del Proquimis sensus tristo, este es nuevo, se nota que es nuevo. Hay diferencias morfológicas, hay diferencias morfométricas, hay diferencias a nivel de ADN, entonces, ¿por qué no describirla como una nueva especie? El detalle es que aquí ya viene la parte más gruesa de la taxonomía, que es buscar si alguien más ya en algún momento le dio nombre, ¿no? Y eso es buscar las sinonimias, porque en taxonomía existen sinonimias. Es decir, si yo encontré un ratoncito X, digamos, en Amazonas, y le puse, no sé, ratoncito A, y luego otra persona encontró otro ratoncito acá y le puso ratoncito B, como una diferente especie del ratoncito A, y alguien más vino, analizó estos dos ratones A y B y dijo, no, los dos son lo mismo. Entonces, ¿cuál nombre se le pone? Se le pone el nombre más antiguo. Entonces, este ratoncito A y este ratoncito B son lo mismo con el nombre más antiguo. ¿El nombre más antiguo cuál era? Ratoncito A. Entonces, ratoncito B, ¿qué pasa con ese nombre? Se convierte en sinónimo. Pero ¿qué tal si alguien más viene y vuelve a estudiar esas muestras, se encuentra que definitivamente son distintas? Entonces tiene que buscar toda la historia de este ratoncito B, porque si le da nombre sería incorrecto porque ya tenía un nombre que se hizo sinónimo, ¿no? Entonces esa es la parte taxonómica que es un poco difícil, un poco complicada porque muchas de las especies que conocemos ahora fueron descritas hace mucho tiempo y las reglas taxonómicas en esos tiempos eran distintas a las que hay ahora. Y hay muchos taxones que tienen como holotipo, por ejemplo, solamente una piel, no hay cráneo y no hay más información, ¿no? O hay muchos holotipos que están perdidos, ¿no? Entonces, allí el trabajo taxonómico se pone mucho más hard, se pone mucho más duro, ¿no? Y ese es el dilema ahora en Proquimis Simón. Si queremos solucionar este problema taxonómico, que principalmente es taxonómico porque ya tenemos la evidencia de que son diferentes cosas, sería mucho más fácil, ¿no? Podríamos tener acceso al holotipo, que el holotipo no se encuentra en Perú,
Y también tenemos que revisar más sobre la taxonomía de la especie, porque sí hay nombres disponibles que podrían aplicarse a este loreto, ¿no? Sí hay nombres disponibles. Y en este caso de los clados es muy complicado, y aquí ya surge otra pregunta muy distinta, ¿no? Y quizás utilizando otros genes, no solamente un gen mitocondrial, se pueda resolver esta gran pregunta, esta gran intriga que tenemos acá, ¿no? Pero eso ya dependerá de más estudios, de nuevos estudios, de nuevas preguntas que se quieran hacer, ¿no? Pero vemos que especies con una distribución muy grande probablemente estén representados por diferentes linajes, y que no necesariamente es una distribución única, ¿no? Ríos que tal vez no sean barreras, como el caso que les comenté, que hay especies que inicialmente se describieron con una barrera, diciendo este río es la barrera. Ok, perfecto. Entonces, si pasa ese río, puede que sea otra especie. Si encuentras la especie al otro lado del río que tú has dicho que es la barrera, ¿no? Sin embargo, los ratones no les importa eso, ¿no? Ellos se distribuyen simplemente y están allí, y nosotros simplemente tenemos que encontrarlos y identificar sus patrones. En este caso, el caso de Acodon, por ejemplo, teníamos un ratón que en el campo fue determinado como Acodon torques porque tenía una coloración oscura, porque estaba en un bosque montano, en Huancavelica, y viendo la distribución de Acodon torques, estaba más o menos cerca, ¿no? Se podía hacer una ampliación de distribución. Sin embargo, cuando se revisó ya la colección, se comparó con otros especímenes, se comparó con el holotipo que se encuentra en el Museo de San Marcos, encontramos que era con José Merguedas y no a con Torques, ¿no? ¿Y qué había pasado con este? Bueno, entonces, que los límites de distribución no eran tanto como inicialmente se pensaban, ¿no? Y que la distribución de Acodon torques no solamente estaba limitada a Junín y Huánuco, sino que también se encontraba en Pasco y en Huancavelica, ¿no? Y aquí tenemos la nueva distribución de Acodon José Mergueda, así que inicialmente solo era esto, ¿no? Y lo encontramos acá. Hay especies también con preferencia de hábitat, como el caso de Thomasomis, que está distribuido en bosques montanos. Y si recuerdan también el mapa, en la parte de Yungas, ¿no? Es toda esa región, ¿no? Y en este sitio hay dos sitios muy importantes que son dos depresiones. La depresión de Táchira, que está entre Venezuela y Colombia, y la depresión de Huancabamba, que está en Perú. Y vemos que los patrones de distribución de los grupos de especies de este género está más o menos limitado por esas barreras, ¿no? Y por eso también nosotros seguimos probando la barrera del río Marañón y de la depresión de Huancabamba como principales en la distribución de especies que tenemos ahora. Y si vemos esto, que es más o menos los registros por elevación de Thomasomis, que es el rosado, vemos que la mayoría de las especies se encuentran en la zona de las yungas, ¿no? Es una especie que prefiere estar en esos sitios, pero que su distribución sí se ve afectada por la depresión de Huancabamba y por el río Marañón, ¿no? Y hay otras especies que tienen ese mismo patrón, el mismo patrón, ¿no? Como por ejemplo Senolestes, Cryptotis, que tienen una distribución en los bosques montanos, ¿no? En cuanto a las amenazas y conservación de los mamíferos, tienen tantas amenazas como los otros vertebrados, ¿no? Y las principales son la cacería, el tráfico ilegal, y este tipo de amenazas constantemente va creciendo, ¿no? Y es difícil en realidad de detener, porque siempre se encuentran nuevas formas de hacerlo. Y muchas especies, generalmente animales grandes como jaguares, zorros, vicuñas, son registrados por las autoridades, pero especies más pequeñas no, ¿no? Y la cantidad de especies registradas o reportadas por tráfico ilegal o por cacería
en realidad es mínimo. Es mínimo. La cantidad de especies extraídas o especies que pueden ser decomisadas es muy poco. Hace unos años se trató como que de mejorar esta parte porque es complicado. La mayoría de gente que hace detenciones sobre tráfico ilegal generalmente no está bien capacitada y muchas veces las guías que tienen no son las adecuadas, ¿no? Y encontramos hace algunos años un caso sobre una guía que fue editada y hecha por algunos investigadores que tenía algunos fallos, ¿no? Y esto, aunque parezca, no sé, no tan relevante, en realidad sí es importante, porque la gente que utiliza normalmente los manuales no son biólogos, no son gente que estudia mamíferos, son simplemente gente que está en los puestos de control y que utiliza los manuales y las guías que le entregan, ¿no? Y muchas veces estas guías, manuales que les entregan no son los adecuados porque tienen especies que ni siquiera están en Perú. No, es como que te dan una guía para decirte, si alguien pasa con un tigre, no lo dejes salir del país, pero no tenemos tigres en el Perú, ¿no? Y cosas así más o menos pasan, porque muchas veces las autoridades no le dan la importancia necesaria, ¿no? Y generalmente también cuando hablamos de tráfico ilegal, muchas veces solamente pensamos en los grandes, pero también hay pequeños que son traficados, ¿no? Y hay mercados internos que trafican, por ejemplo, con murciélagos, ¿no? Y este es un caso regularmente conocido por la mayoría de mastozólogos que en mercados artesanales, por ejemplo, pueden encontrar murciélagos que los utilizan para diferentes cosas, ¿no? Uno de ellos es para curar la epilepsia, ¿no? Que se ha detectado en algunos mercados del sur del Perú, ¿no? Pero sin ninguna base científica, ¿no? Y la gente los compra murciélagos disecados como medicina o bebe sangre de murciélagos también como medicina, ¿no? Y muchas veces, bueno, todas las enfermedades zoonóticas se han originado de alguna forma por el contacto de nosotros con animales, con fauna silvestre, ¿no? Y podríamos ser probablemente el siguiente Wuhan, quién sabe, ¿no? Si seguimos haciendo cosas que no debemos, como tomar sangre de murciélagos, por ejemplo, o comernos murciélagos para curarnos la epilepsia. Y en cuanto a las especies categorizadas en CITES de mamíferos, el listado asciende a 113. Este listado CITES tiene como que un listado de mamíferos que están prohibidos de comercializar, ¿no? Y hay diferentes apéndices. O sea, y cada apéndice tiene sus propios criterios para poner allí especies. Se podría decir que el apéndice 1 es el top top, o sea, no puedes traficar con ninguna de estas especies que están en este listado, con ninguna, excepto algunas obviedades, ¿no? Pero no puedes traficar con especies del apéndice 1. Y en el caso de, bueno, ya de algo mucho más nacional, tenemos el decreto supremo que actualiza en el 2014 las especies amenazadas, ¿no? En este decreto tenemos un listado de especies que este, no pueden ser utilizadas o traficadas, y que de alguna forma es letra muerta. Porque muchas veces cuando ocurre algo en contra de la fauna silvestre que está en este decreto, hay veces no pasa nada, hay veces sí, ¿no? Y por eso tenemos un montón de tráfico silvestre, de tráfico de fauna silvestre, porque eh, hay mucha corrupción metida dentro de esto y es un tema muy delicado. Es bastante delicado, especialmente en los sitios donde ocurre, ¿no? Que generalmente son sitios fronterizos o sitios en medio de la selva. Y una de las formas que tiene el Estado de proteger a las especies de mamíferos, y no solamente de mamíferos, sino de vertebrados, invertebrados, de flora,
es generar ANPs, pero estas ANPs tienen diferentes objetivos, o proteger especies, o proteger hábitats, o proteger recursos, y está bien que hayan estas áreas, sin embargo, de alguna forma son tratadas como vitrinas, en donde las especies están allí, pero es muy difícil estudiarlas porque no te dan permiso, ¿no? Y eso de alguna forma complica porque si tienes una ANP, lo primero que necesitas saber es qué estás cuidando, ¿no? O sea, qué estás protegiendo, qué especies están allí. Pero la mayoría de estas ANPs no tienen listados de fauna, no tienen listados de flora completos o exactos, ¿no? Incluso hay listados de ANPs que tienen su listado de especies como tigrillo, mono, achuni, ¿no? Y es como, tienen nombres científicos, ¿no? Y si yo pongo ratón, o sea, ratón significa las 50 especies que puedan estar ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, si tenemos áreas protegidas y que son pagadas por nosotros, porque el Estado se financia por nosotros, deberíamos conocer qué especies están allí, qué especies se están protegiendo, ¿no? Y cuando vemos los vacíos de información que hace tiempo hizo el equipo del Museo de Historia Natural con registros que se tienen, vemos que muchas de estos sitios con vacíos de información que no se sabe mucho de las especies que tienen, están en áreas protegidas, ¿no? Cuando debería ser al revés, cuando los sitios mejor conocidos deberían ser las áreas protegidas, pero en nuestro caso no. ¿No? Y estos sitios son importantes para la protección no solamente de los mamíferos, sino de toda la diversidad que hay allí, ¿no? Y el Perú es un país megadiverso. Y hablando solamente en términos de mamíferos y específicamente en ratones, tenemos una diversidad muy grande que falta por conocer, falta por estudiar, porque probablemente la mayoría de la gente que vive en Lima o de la gente que vive en ciudades grandes en el Perú, cuando escucha de ratones, eh, el ratón, el pericote de la casa, ¿no? O la rata de alcantarilla, pero en realidad tenemos una riqueza muy grande de especies en roedores y todas son nativas, ¿no? Los ratones de casa, las ratas de alcantarilla, eh, son extranjeros, para decir en términos simples. No son nativas, no son de acá, llegaron. Llegaron de diferentes formas por diferentes medios. Se dispersaron por el Perú también de diferentes formas y por diferentes medios. Pero las especies nativas que tenemos aquí habitan mucho antes que nosotros, ¿no? Y están adaptadas a vivir en estos sitios, ¿no? Y si encontramos una riqueza muy grande de especies en cuanto a mamíferos, específicamente en roedores, es porque tenemos una diversidad de hábitats muy grande y muy interesante, en lo que muchos de nosotros podemos conocerla o verla directamente por la diversidad de paisajes que podemos encontrar en diferentes sitios. Pero esos paisajes no son vacíos, ¿no? Tienen fauna que lo compone y tienen esa fauna que está especializada para determinados sitios, ¿no? Hay fauna especializada más en un tipo de hábitat que en otro tipo de hábitat, como también hay fauna que es mucho más generalista, ¿no? Y esa fauna que está mucho más relacionada a cierto tipo de hábitat generalmente son especies endémicas, especies que solamente están en un sitio, en un punto, y no los vas a encontrar en otro lado, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de ese tipo de especies endémicas en el Perú, específicamente en los bosques montanos, ¿no? Esos bosques montanos que para muchos de nosotros pueden ser desconocidos, ¿no? Pero que si visitan un poquito el Perú, se van a dar cuenta que estos bosques montanos son muy bonitos y albergan una diversidad increíble, no solamente de mamíferos, de plantas, de reptiles, de anfibios, y eso fue todo. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad te digo, bastante interesante la charla de hoy. Y bueno, ahorita sería pasar a la sección de preguntas. La primera pregunta que nos hacen desde Facebook es, ¿qué especies de mamíferos han disminuido en su población y qué factores han ocasionado eso?
Si nos puede dar como que una... Sí, 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 esa pregunta es demasiado complicada, ¿ya? Porque es muy difícil saber, primero, cuántas especies tenemos, después, dónde están distribuidas, ¿no? Por eso constantemente hay actualización del listado de especies, o si no, también hay nuevos registros, ampliaciones de distribución, constantemente, ¿no? Constantemente. Y saber cuáles especies están más amenazadas es realmente complicado. Estuvimos trabajando, bueno, aún estamos trabajando en la categorización de especies de mamíferos de Perú, y muchas de las preguntas eran así como la que mencionas, ¿no? Y conocer cuánta población tiene una especie, creo que es casi imposible. Las especies mejor conocidas son, por ejemplo, la vicuña, que constantemente se hacen censos en algunos sitios, tampoco en todo lugar, en algunos sitios se hacen censos, y se sabe cuántas más o menos son casadas, cuántos están en la población, se conoce más o menos por dónde son sus sitios de tránsito, pero eso no ocurre con la mayoría de las especies, ¿no? Y son más de 500 especies. Entonces, en realidad es una pregunta muy grande, es una pregunta que aún no tiene respuesta. Nos gustaría poder responderla. En el caso de murciélagos, por ejemplo, la especie mejor estudiada es Platanina genovensium, ¿no? Y ni siquiera sabemos cuántos hay. No sabemos ni siquiera si migran o no. Suponemos que migran. Suponemos que se van de un sitio a otro porque esta especie tiene preferencia por cactus. Y los cactus no tienen flor todo el año, ¿no? Los cactus tienen flor en una temporada y después no. Entonces, ¿qué comen estas especies cuando no hay flores de cactus? ¿A dónde se van? No lo sabemos. Y es la especie más estudiada, ¿no? Si buscas la Tarina genovensis vas a encontrar un montón de información, ¿no? Pero si quieres saber cuántos hay, cuántos son, cuánto es su tiempo de vida, no vas a encontrar. Y es la especie más estudiada de murciélago en el Perú, ¿no? Entonces, en realidad es complicado, es muy complicado. Y cuando se tienen que hacer, por ejemplo, estos listados de categorización de especies de los que les hablé, muchas veces se hacen por experiencia, ¿no? ¿A qué tan raro es, no? ¿Cuántos colectados hay? ¿Hace cuánto no se colecta? Se hace más o menos en base a criterios ya del especialista o del investigador, más que en cantidades exactas, ¿no? Como por ejemplo decir, a la población de Perú es tantos millones, ¿no? En cambio, en las especies no tenemos ese número. Podemos hacer estimaciones, pero nuestras estimaciones son demasiado burdas porque se basan en muestreos que no son todos iguales porque hay un montón de trabajos que utilizan diferentes métodos, diferentes técnicas. Sabemos que una especie es rara cuando no ha sido colectada, como les comenté, en un tiempo grande, o cuando vas a campo 10 veces a un mismo sitio, te cayó solo una vez, ¿no? Entonces ahí dices, esta es una especie rara, no es tan común. Entonces es en realidad muy complicado, muy complicado dar una respuesta certera a eso. Claro, eso sí, justo por lo que nos comentan, ¿no? Y también nos estaba comentando que por esa razón de que, al menos con la parte de los especialistas que ya la tienen complicada, gente que no tiene conocimiento de esto y peor ahí, pero el Estado como que no da mucha participación, no da mucho apoyo en ese aspecto, ¿no? Entonces como que, Sí, sí, esa parte es complicada. Tengo algunos amigos que trabajan en esa área, específicamente en Serford, y que la tienen demasiado difícil porque muchas veces las especies no son traficadas vivas, son traficadas ya procesadas, ¿no? Una vez me mandaron foto de unos dientes, de unos colmillos, y me preguntaron que si pensaba que era una especie de mamífero, no, y era como, ya estaba limado, parecía que le iban a hacer un collar. ¿Qué especie será? Ni idea, es un colmillo. Habría que extraerle, no sé, ADN para saber qué especie es, ¿no? Y en realidad es complicado el trabajo de la gente que trabaja en tráfico, porque, como menciono, no solamente se trafican animales vivos,
sino también animales procesados, ¿no? Como pieles o como souvenirs turísticos. Sí, es muy, muy complicado. Sí, para un especialista es complicado determinar con algunas partes del animal. Es mucho más complicado para un técnico, ¿no? Que tiene que evaluar si la especie se puede comercializar o no, en base a partes o pedazos. Claro, eso sí, no, de verdad, bastante. Es bastante enriquecedor. Claro, sí, es un poco complicado, pero creo que cualquiera que le apasione esta área, creo que esto es como que un mundo nuevo por descubrir para todos los interesados, ¿no? Ah, Sí, más bien, aquí tengo otra pregunta. Nos dicen respecto a lo que son la toma de muestras, dice, aquí Omar nos comenta, ¿cuántas muestras toman para que el estudio sea válido? La muestra consiste en la captura de la especie y luego, ¿qué pasa, no? Si nos puede comentar un poquito más al respecto. ya. La forma de demostrar es depende, ¿no? Como mencionaba al inicio, tienes que conocer la historia natural de la especie target, de la especie objetivo que quieres, o si quieres hacer un muestreo general para saber la diversidad de un sitio, tienes que utilizar la mayor cantidad de métodos posibles, ¿no? O sea, si vas a estudiar la diversidad de un sitio, no solamente vas a usar ratoneras, porque en el sitio hay más que ratones. Tienes que usar trampas de caída, que son como trampas, son como baldes enterrados en el suelo para que el animal que pase se caiga, ¿no? Trampas caja, que son como unas cajitas, el animal se mete y la puerta se cierra. Ratoneras, que todo el mundo las conoce, redes de neblina, que son como unas redes para jugar volei, donde los murciélagos que pasan se quedan atrapados, porque los hilos son muy delgaditos y no los pueden ver. Adicionalmente, se están empleando otros métodos, como por ejemplo sensores de ultrasonido para murciélagos, porque los murciélagos tienen una ecolocación este, que puede ser captada por este tipo de equipos, ¿no? Y adicionalmente, hay otros tipos de evidencia que se pueden adjuntar a tu estudio de diversidad, como pueden ser trampas de huellas. Por ejemplo, dejas una trampa de huella hecha con yeso, ese yeso tipo de odontólogo, ¿no? Haces tus trampas, el animal pasa y deja su huella. También hay trampas para pelo que puedes utilizar para eh, atrapar el pelo de algunos mamíferos que no sean fáciles de capturar, como por ejemplo osos pueden ser, ¿no? Ahí, las trampas de pelo pueden ser de diferentes formas. Unas que son como pega-pega, pegadas en diferentes sitios. Otras que pueden ser como uh, los alambres de púas, que cuando el animal pasa siempre se queda un pedazo de pelo amarrado ahí en la púa y uno puede ir a muestrearlo, ¿no? Y la forma en cómo se procesan las muestras depende del tipo de muestra que tengas. Si es muestra de pelo, puedes hacerte una guía de pelos, ¿no? Y para saber qué especie es, puedes utilizar la guía para comparar los pelos. Utilizas microscopio, un estereoscopio, lo que necesites. Y si quieres ser más detallado, análisis de ADN del pelo, ¿no? Que se ha hecho en el caso del estudio de osos. Se ha hecho para estudiar las poblaciones. Después puedes utilizar también incluso fecas, que son las cacas que dejan, ¿no? Hay primatólogos que se pasan su vida persiguiendo cacas de mono, literalmente, literalmente. ¿Para qué? Para estudiar la dieta, para estudiar el comportamiento y también para extraer ADN, porque allí quedan pedacitos de muestras bueno, de fragmentos de ADN que se pueden utilizar, ¿no? En el caso de los animales que son capturados, porque no todos son capturados, por ejemplo, no vas a ir al campo y te vas a traer un jaguar, ¿no? O sea, no. Y tampoco te dan permiso para traerte un jaguar, porque para estudiar mamíferos necesitas permisos de investigación, ¿no? Y dependiendo si estás dentro de área protegida o si estás fuera de área protegida. Si estás dentro de área protegida, el permiso te lo tiene que dar el CERNAM. Si estás fuera de área protegida, te lo da el CERFOR.
¿no? Es más fácil obtener un permiso para hacer estudios fuera de áreas protegidas. Por eso los vacíos de información están dentro de áreas protegidas, porque es mucho más complicado, mucho más complicado extraer muestras de allí, ¿no? Y cuando capturas al animal, se hacen diferentes cosas dependiendo del estudio, ¿no? Si es un estudio de poblaciones y necesitas que los animales estén vivos y ya conoces a la especie y lo único que quieres saber es cómo son sus patrones, no sé, poblacionales, lo que puedes hacer es atraparlos, ponerles una marca, un chip, un arete, algo que los diferencie y soltarlos, ¿no? Capturas, anotas sus datos, peso, lo mides, tomas los datos que necesites en ese momento y lo liberas. Vuelves, haces lo mismo, capturas, sueltas y ya. Pero si quieres hacer un estudio taxonómico, un estudio de diversidad de un sitio donde no se ha ido antes, quieres conocer y todo es nuevo, tienes que colectar, ¿no? Y la colecta obviamente se hace sacrificando a los animales. Y para sacrificar a los animales utilizamos alatal, que es un como medicamento de uso veterinario que en altas dosis puede matar al animal. En nuestro caso lo utilizamos para sacrificar roedores, murciélagos, marsupiales. No colectamos animales grandes. Generalmente podemos obtener estos animales grandes de, por ejemplo, cazadores locales, porque los cazadores locales muchas veces cazan animales para subsistencia, ¿no? Entonces ellos sí pueden cazar para poder alimentarse. Entonces muchas veces las cosas que ellos no utilizan como huesos son colectados por nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos colectar animales grandes. Entonces aprovechamos eh, eso para poder obtener muestras de animales grandes. Y cuando las muestras son procesadas, son sacrificados los ratones, son colocados en alcohol o en formol, o se les quita el cráneo o se les quita la piel, dependiendo de la forma en cómo lo proceses, son depositados en el Museo de Historia Natural. Allí tenemos más de 50.000 especímenes fijados que son de estudio, que se utilizan para diferentes estudios. Todos los estudios que he presentado son cosas que hemos hecho en el Museo de Historia Natural con muestras colectadas no solamente por nosotros, sino por una cantidad grande de colectores que no solamente trabajan en temas de diversidad o de conservación, sino muchas veces también vienen de consultorías de mineras, de petroleras, ¿no? Y bueno, estos animales, como menciono, no se tiran, no es que los capturo, los sacrifico y luego ya lo boto, sino que van al Museo de Historia Natural, son catalogados, son guardados, son preservados y cualquiera que quiera estudiarlos puede ir, solicitar permiso y estudiarlos, ¿no? Y la forma en cómo se capturan los especímenes, los mamíferos, es distinta, es muy distinta. No voy a capturar un ratón igual que capturo un murciélago, ¿no? Y no voy a capturar un ratón que es arborícola de la misma forma que capturo un ratón que es más terrestre o un ratón que es nadador, ¿no? Tienen diferentes hábitos. ¿Y cuántos están bien? Es realmente una pregunta que no puede ser respondida muy fácilmente porque te cae lo que te cae, literalmente, ¿no? Como en nuestro caso del Proequimis simonsi, que solo tuvimos uno, ¿no? Y fueron más o menos, ¿cuántos? Como 15 días de campaña y solo nos cayó uno. Pero de otras especies sí cayeron más, ¿no? 30 nefelomis, digamos, no sé, 20 tomasomis, pero de ese Proequimis solo cayó uno, ¿no? Y cómo saber si mi muestra está bien o está mal, hay estimaciones que se pueden hacer, pero eso ya es más estadístico, ¿no? Para saber si el muestreo que he hecho está bien o no está bien. Pero quedarte en el campo hasta tener un número de ejemplares es algo medio un poco loco. Es como que hasta que no tenga 10 por aquí, mi Simón, si no me voy, ¿no? Y es también como que, ¿cómo sabes que te van a caer 10?
¿no? ¿Y qué tal si no te cae ninguno en los 100 días que vas a estar en el campo? En realidad es muy complicado, ¿no? No es como trabajar en laboratorio, donde uno tiene condiciones y tiene incluso una fórmula, ¿no? De cuántas muestras están bien para cierto estudio. Y dice, ya necesito 300 muestras para que mi estudio tenga una relevancia estadística, para que sea significativo estadísticamente. Pero en este caso no, ¿no? Y muchas veces especies son descritas con un solo ejemplar, ¿no? Cuando este ejemplar es así demasiado distinto, así demasiado distinto, se puede aceptar que la especie sea descrita con una sola muestra. Y ha pasado. Hay varios casos donde se conoce a una especie solamente por el holotipo, ¿no? Y esperar a que una especie llegue a cierta cantidad de ejemplares para decir esta muestra está bien es en realidad muy fantasioso, porque muchas veces no tenemos la cantidad que desearíamos, ¿no? Y generalmente pasa eso. Y creo que todos los que trabajan en esta área lo saben, ¿no? Muchas veces quisiéramos tener, no sé, 50 especímenes, o digamos 20 especímenes para que un trabajo sea de alguna forma bueno, pero hay veces como en el caso de, por ejemplo, de Dictyomis que mostré, era conocido solo por 7 ejemplares, ¿no? Solamente por 7, desde que se descubrió en 1800 y algo, ¿no? Entonces, es en realidad complicado. La cantidad de ejemplares que necesites depende del tipo de estudio que estés haciendo. Si vas a hacer un estudio poblacional, uno no te ayuda en nada, ¿no? Pero si quieres hacer un estudio de diversidad para saber qué especies están allí, uno está bien porque ese uno te ayuda a reportarlo, ¿no? Entonces, en realidad la cantidad de ejemplares que necesitas depende mucho del tipo de estudios que realices. Y en taxonomía se acepta lo que hay. Literalmente, se acepta lo que hay. Y bueno, continuando también con lo que está comentando, eh, había comentado que es una etapa de campañas cuando se hace lo que es recolección de muestras, ¿no? Uh ¿Y cómo es que se escogen los lugares o las regiones donde se tiene que buscar? ¿Cómo es que se hace ese estudio? ¿No? -huh. Sí, eh, eso también depende. Depende. En biología siempre vas a escuchar esa palabra, depende. Es muy común, lo usamos para todo porque las especies no son tan predecibles como esperamos que sean, ¿no? Y muchas veces en los sitios más insospechados aparece una especie que no esperabas para nada, como en el caso del Ictiomis, ¿no? Que nadie esperaba que esté allí como plaga en Ayacucho cuando todos lo consideraban raro, ¿no? Y hay casos en los que uno va a buscar especies porque ya tiene reportes previos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero capturar, ya digamos, esta especie, un Thomasomis kalinowski. Digamos que yo quiero un Thomasomis kalinowski. Entonces, lo primero que voy a ver son las referencias, los mapas de distribución que hay. Si yo quiero capturar esa especie, tengo que ir a sitios donde ya ha sido capturado, ¿no? Para yo estar segura de que lo voy a capturar, ¿no? Si yo quiero colectar, digamos, un mono choro de cola amarilla, no voy a ir a Madre de Dios porque sé que ahí no está, ¿no? ¿Podría registrarlo? ¿Podría ser una ampliación de distribución muy grande? Sí, puede ser, ¿no? Pero si yo específicamente quiero buscar el mono choro de cola amarilla, no me voy a ir hasta allá, ¿no? Muchas veces las especies se descubren cuando uno revisa una gran cantidad de muestras y las compara entre todas. O cuando va a un sitio donde no se tienen reportes y todo lo que hay allí puede ser nuevo, como puede que ya haya sido registrado en otros sitios, ¿no? Hay diferentes probabilidades, pero la forma en cómo se escoge un sitio también depende del tipo de estudio que quieras hacer. Si quieres hacer un estudio de diversidad, fácilmente puedes ir a un sitio donde no se tenga mucho registro, digamos,
¿no? Y donde potencialmente podrían haber especies muy interesantes por estudiar, ¿no? Y para eso, de alguna forma tienes que revisar la bibliografía, revisar, digamos que um, alguien en algún momento, en alguna publicación, dijo que eh, las poblaciones de tal sitio eran raras, ¿no? Y que se necesitaba mayor información o mayores especímenes que puedan demostrar de que esta especie era distinta. Ah, entonces, si yo quiero de alguna forma enfocarme en ese problema, puedo ir a ese sitio o alrededor de ese sitio a buscar esa especie. La encuentro y continúo con mi estudio, ¿no? O si yo quiero evaluar, digamos, los humedales del norte del Perú. Entonces veo en el mapa donde hay humedales, ah, ya. Y veo los sitios donde mi presupuesto me permita ir. Porque hay muchas veces en donde el presupuesto no alcanza. Y hay muchos sitios en el Perú que son demasiado complicados de llegar porque o no hay carretera o es demasiado accidentado o es peligroso. ¿No? Hay varias cosas que considerar, ¿no? Por ejemplo, uno de los sitios que es recontra interesante porque hay muy poco colectado allí y que estoy muy segura que hay un montón de especies nuevas es en el Braem. ¿Por qué? Porque muy poca gente ha ido ahí porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, muy probablemente si alguien va allí va a colectar un montón de especies muy interesantes, pero es peligroso, es difícil de llegar. ¿No? Y depende mucho del tipo de estudios que quieras hacer, cuál es la pregunta que tienes, te interesa un hábitat específico, ver la forma de acceso. Si tienes un presupuesto muy grande, puedes ir a sitios muy alejados, porque probablemente necesites ir en avioneta o alquilar un bote o alquilar algo. Por ejemplo, hace unos años fuimos a la Concesión de Conservación Río La Novia, que está cerca de la frontera con Brasil, en Ucayali, y allí llegamos en avioneta, ¿no? Fuimos en avioneta de Pucallpa hasta Puerto Esperanza, porque no hay otra forma de llegar. Y el viaje en avioneta no es gratis, no está 30 soles ni 40 soles. Es un viaje grande y las cosas que llevamos para capturar mamíferos son pesadas, ¿no? Tenemos que llevar carpas, tenemos que llevar trampas, tenemos que llevar cosas para nosotros subsistir, y no es fácil. Entonces, el sitio que quieres estudiar depende de tus objetivos, depende de la accesibilidad, depende de tu presupuesto, depende de la pregunta que quieras hacerte, ¿no? Si quieres hacer un estudio muy rápido que no cueste mucho, puedes ir a un lugar cerca de donde vives, ¿no? Por ejemplo, si eres de Lima, ves los estudios que se han hecho en Lima, si hay alguno que te interese, puedes volver a replicarlo o puedes ir a un sitio cercano a hacer un estudio parecido. Por ejemplo, soy de Lima, quisiera ir, no sé, a, a la parte norte de Lima, ¿no? A hacer un estudio porque hace, no sé, como 100 años se hizo un estudio y se encontraron estas especies. ¿Seguirán allí? Bueno, voy a ir a ese sitio y voy a estudiar, ¿no? ¿Qué necesito? Un pasaje de 10 soles, digamos, en bus. Entonces, el sitio depende. El sitio depende mucho, ¿no? Sí, bueno, creo que has respondido bastante a mi pregunta. Eh, y creo que menciona ahí también una parte que es el tema del interés, ¿no? Del interés de qué es lo que se quiere investigar. Y también concatenando un poquito con la pregunta que se hizo en un inicio, también me estaba preguntando, ¿no? El tema de lo que son los mamíferos, sobre todo los roedores, afecta a veces a las poblaciones, ¿no? Y claro, se ve también que la parte de la selva, a veces hay lo que es la tala ilegal. eh, ¿Se tiene más, o se tiene al menos estudio, o cómo es que el tema de la mano humana afecta de alguna manera la diversidad? Y si es que estos desplazamientos también traen consecuencias. Ah, bien, sí,
si hay alguna repercusión en la fauna silvestre. En realidad, sí, sí la hay, ¿no? Hay un estudio que se hizo, no recuerdo si fue en Colombia o en Ecuador, en donde en cámaras trampa registraron no recuerdo si era un tigrillo o un jaguar, con la cola doblada, ¿sí? Como si fuera una L, ¿no? Y esto se ha detectado en poblaciones que tienen algún problema genético debido a la endogamia, ¿no? Es decir, que eh, entre eh, Como una baja población. familiares se están Claro. cruzando, Ujú. ¿no? Y eso se debe a que normalmente en poblaciones silvestres las poblaciones de alguna forma se estén reduciendo y el pool genético cada vez sea menor, ¿no? Y estos problemas genéticos van a aparecer con mayor frecuencia. ¿Y a qué se debería esta probable o posible disminución en la cantidad de esta especie? Está muy relacionado a la pérdida de bosques, ¿no? Porque estas especies requieren de los bosques. Y en ese sitio donde se detectó a esta especie con este problema, estaba habitando en un sitio muy deforestado, donde habían parches de bosque que estaban casi desconectados, ¿no? Porque hay veces tenemos parches de bosque que pueden estar conectados por pequeños parchecitos más pequeñitos que los animales pueden utilizar como corredores para ir de un parche a otro parche. Un parche es como que un pedazo de bosque bien cuidado, ¿no? Y alrededor todo está destruido. Y luego tienes otro parche que es otro pedazo de bosque que está bien cuidado. Entonces, para ir de un sitio a otro, hay muchas especies que son un poco que lo hacen, otras especies que no lo hacen. Allí, bueno, ahí ya vienen los que estudian comportamiento. En varios sitios se ha tratado de hacer como que de mitigar este efecto de los parches poniendo puentes, ¿no? Hace poco me llegó un correo preguntándome si yo había visto si cuando voy a campo he visto esos puentes que ponen de un sitio a otro entre dos parches para ver si los monos, específicamente monos, lo están usando para cruzar de un sitio a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un bosque y le pongo en medio de una carretera, es muy probable que muchas especies no lo crucen, porque esa carretera va a estar llena de carros y muchos van a ser atropellados. Y hay otras especies que viven en los árboles que no bajan normalmente a tierra para cruzar, ¿no? De un sitio a otro. Entonces, estos efectos en la fauna se pueden medir de diferentes formas, ¿no? Hay varias formas de medirlo dependiendo de la especie. Por ejemplo, en estos monos que comentaba, este, imagino que el estudio está aún en desarrollo. No sé exactamente qué encontrarán, pero en otros sitios se ha encontrado, en otros sitios que tienen estos puentes también, que hay algunas especies que lo usan y hay otras especies que no, ¿no? Y hay otros países incluso que tienen como unos puentes que están en la carretera, que es para que los animales crucen sin ser atropellados, ¿no? Y los rellenan con tierra, con pastito, para que parezca algo natural, ¿no? Y para que los animales puedan cruzar, para evitar que haya una fragmentación entre poblaciones y que si hay este tipo de fragmentación, ambas poblaciones pueden ir disminuyendo su pool genético, pueden ir disminuyendo también la cantidad eh, de individuos por población que hay. Uh, la, la forma de cómo se afecta a la fauna silvestre es distinta y está a diferentes niveles, ¿no? Y los más afectados son aquellas especies que son endémicas, que solo viven en un determinado lugar, en un determinado sitio porque no hay más, ¿no? Por ejemplo, si yo afecto directamente a una población de jaguares, los jaguares tienen una distribución bien grande. Son pocos,
No son muchos, pero su distribución es muy grande. Pero digamos que los jaguares desaparecen de, no sé, digamos que de Puerto Esperanza, el pueblo donde estuve en Ucayali. La especie no se va a ver tan afectada. No suena bien, pero si yo le hago algo a esos jaguares que están en ese sitio, van a seguir habiendo jaguares en otro sitio, ¿no? Yo en un futuro podría repoblar Puerto Esperanza con más jaguares, sí podría hacerlo, ¿no? Y eso ya es trabajo de conservación que se hace en algunos sitios. Se está haciendo en Argentina, por ejemplo, para reintroducir algunas especies. Eh, pero si hay una especie que solamente está en Puerto Esperanza y se ve afectado por algo que realice el humano, digamos tala de árboles, o represa, la especie, o sea, como especie, sí se ve afectada, porque no hay en otro sitio. No vas a encontrar esa especie en otro sitio. Entonces, la forma en cómo se afectan las especies por la mano humana está en diferentes niveles, ¿no? Depende de la distribución de la especie, también de la rareza de la especie, de lo poco que conocemos a la especie, y no solamente el daño es como que a la especie, sino que me parece que hay una forma también de verlo en que nosotros mismos también nos afectamos, ¿no? Porque muchas de las enfermedades emergentes han surgido precisamente porque se destruye hábitat natural, ¿no? Muchas enfermedades que tenemos nuevas en estos últimos años han venido de la naturaleza. Esas enfermedades ya existían en los animales, pero a ellos no les causa nada porque ya tenían esos virus, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese virus entra en contacto con personas? La respuesta no va a ser la misma que tienen los animales. Entonces, en el caso de perturbar alguna población o alguna especie, no solamente tiene efectos en la especie, tiene efectos en las personas. Y estudios sobre esta transmisión de virus o si algunos animales portan estos virus se ha hecho en el Perú, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en leptospira, en hantavirus, donde se ha encontrado que hay algunos roedores que portan estos virus, ¿no? Y que hay varios que están alrededores de las casas, pero es que estas casas entraron en territorios que antes eran vírgenes, ¿no? Y generalmente pasa eso. Y en todos los sitios en donde se descubren enfermedades nuevos, ha pasado eso, que eran sitios vírgenes que han entrado en contacto con actividades humanas y los humanos han sido de alguna forma perjudicados. Y la forma de afectación de las especies es a diferente nivel, en diferente escala, depende mucho de la especie, depende mucho de la distribución. Eh, y las más vulnerables son aquellas especies que son endémicas, que solamente están en ciertos lugares, ¿no? O que se les conoce por cierta distribución que tienen. Y todas las actividades que nosotros realizamos en realidad les afectan, ¿no? El represamiento, por ejemplo, de ríos también afecta la distribución de las especies, ¿no? La cacería, la tala, infinidad de cosas. Y si se afectan los animales que están en la base de la pirámide, en este caso los ratones, los que están más arriba se afectan más, ¿no? Claro, siempre que hay la mano humana se involucra de alguna manera, termina o bien desapareciendo especies o desplazándolas y terminamos afectados nosotros de alguna manera. Así que, Sí. sí. Bueno, creo que me quedaría aquí preguntando, pero tampoco quiero hacer demasiado larga la charla para usted también. Sé que aquí en Francia es un poquito tarde. Bueno, creo que tendríamos que dar por cerrado al menos la sesión de hoy de Explorando Cesas. De verdad, muchas gracias. Ha sido bastante entretenido. Eh, Creo que podríamos quedarnos aquí conversando todo el día, pero bueno, en algún momento tenía que acabar, ¿no? Para todos los que nos están viendo, si es que alguien tiene más preguntas, pues aquí está
la magíster nos está dejando su correo para los interesados en estos temas y también si quieren conocer, ¿no?, más acerca de la carrera, entre otras cosas relacionadas. Bueno, nada. Con esto ya estamos dando cierre a lo que es el Explorando Ciencias. Y pues atentos a nuestros próximos eventos, que se vienen nuevas sorpresas. No, hasta luego. Muchas gracias.